Normalmente la gente no entiende cómo funciona el proceso de aprendizaje de idiomas. Estoy cansado de que me pregunten si existe un método universal para aprender todos los idiomas. Lo que sí puedo asegurar después de haber aprendido 8 idiomas extranjeros es que existen unos mecanismos y unas fases concretas por las que todos pasamos a la hora de aprender cualquier lengua, independientemente de que sea una lengua muy distante o muy cercana a nuestra lengua nativa. Por eso en este vídeo te voy a explicar cuáles son esas fases y cuáles son los procesos por los que pasa nuestro cerebro a la hora de aprender una nueva lengua. Primero que todo, tenemos que entender que el aprendizaje de lenguas se rige por las 4 destrezas fundamentales. Concretamente, leer, escuchar, escribir y hablar. Probablemente hayáis escuchado más veces el nombre en inglés. Hay que entender que nuestra habilidad en una lengua extranjera se puede medir por estas 4 destrezas. Y únicamente estas 4 destrezas. Aunque existan otros conceptos como la gramática o el vocabulario que son inherentes a aprender nuevas lenguas, no forman parte de la manera en las que las evaluamos. Aclarado esto, os adelanto que tenemos dos fases fundamentales en las que se divide el aprendizaje de idiomas. Como yo lo entiendo, quizá podríamos dividirlo en subfases, pero generalmente hablando tenemos dos fases críticas. La primera fase sería aprender lo básico de la lengua para poder sobrevivir. Esta fase consiste en familiarizarte con los conceptos clave de la lengua y poder expresarte de una manera muy básica para sobrevivir en caso de que estuvieses en un país donde se hable esta lengua. No hablamos de cosas muy complejas, hablamos de presentarnos, expresar información personal y, como se dice en inglés, to know the basics. Por otro lado, tenemos la fase número 2. La segunda fase del aprendizaje ocurre cuando ya somos capaces de comunicarnos en esta lengua íntegramente. A partir del momento en el que podemos existir con más o menos dificultades en esta lengua, pasamos a esta segunda fase. Es una fase en la que tenemos que multiplicar las cantidades de contenido que consumimos en la lengua y al mismo tiempo las que producimos también. Para mí existe una diferencia fundamental entre el comienzo de una lengua y cuando ya sé utilizarla para seguir practicándola. A continuación vamos a detallar de qué se compone cada una de las dos fases. En la primera fase, el objetivo principal es entender el funcionamiento de la lengua, entender la lógica, la estructura, cómo funciona esta lengua en su base. Como ya he mencionado anteriormente, los comienzos en una lengua no tienen que ser algo estricto y necesariamente estructurado. Para mí la lengua en un comienzo realmente es una manera de jugar, no tiene más. Estoy descubriendo cosas constantemente y por eso no me importa escuchar o leer textos que no leería jamás en una lengua que ya conozco bien. Literalmente, cuando empezamos a aprender una lengua, leemos textos del estilo de: hola, me llamo Pedro, tengo 21 años y soy español. Y estas cosas nos parecen interesantes. ¿Por qué? Porque estamos descifrando cómo funciona un nuevo sistema. No tenemos que olvidar que la lengua es un sistema, es lo más importante de todo. Por tanto, en estas fases iniciales nos tenemos que concentrar realmente en entender cómo funciona la estructura. A mí personalmente me gusta mucho traducir, no solo desde mi lengua materna, sino desde cualquier lengua que conozca bien, y me gusta identificar cuáles son las diferencias entre aquello nuevo en esta nueva lengua que estoy aprendiendo y aquello que ya conozco. Muchas personas son muy puristas y te van a decir que no hagas esto. Para mí es simplemente una manera de acelerar el proceso. Si ya entiendo cómo funciona algo por comparación, no voy a tener que volverlo a aprender. Por tanto, esta fase es bastante fácil. Primero, porque todo es nuevo y nos llama la atención. Y segundo, porque tenemos toda la motivación. Otro aspecto clave de esta fase son los recursos. Tenemos que elegir con mucho cuidado cuáles son las fuentes de aprendizaje que estamos utilizando para aprender. Personalmente, yo recomiendo ser minimalista y quedarte con una o dos fuentes de aprendizaje máximo, sean libros, videocursos, etcétera, etcétera. Hoy en día en internet podemos encontrar todo tipo de recursos para aprender prácticamente cualquier lengua. Por tanto, esta fase es relativamente fácil de seguir en el sentido de que podemos encontrar materiales adaptados a nuestro nivel. Obviamente, mientras más popular sea el idioma que queremos aprender, más recursos va a haber. Y por supuesto, tenemos un montón de recursos online gratis a nuestra disposición con los que podemos aprender. Yo he utilizado diferentes recursos, pero os recomiendo que si vais a empezar a aprender una lengua desde cero, lo primero que debéis buscar es YouTube. Estoy seguro de que podéis aprender la información fundamental de un idioma en YouTube. Por tanto, resumiendo, claves de la fase 1, no perderse en los detalles, intentar aprender las palabras de manera orgánica e intentar simplemente ver que las cosas tengan sentido. Número 2, entender la estructura y focalizarnos en sistema. Ver qué cosas son diferentes de mi idioma nativo o de una lengua que ya conozco con respecto a la nueva lengua que aprendo. Y número 3, la pronunciación. Olvidé mencionarlo antes, pero realmente aprender la pronunciación al principio es absolutamente indispensable. Si bien he dicho que a nivel de estructura y lógica puede ser conveniente utilizar una lengua que ya conocemos para aprender la nueva, a la hora de pronunciar personalmente me intento enfocar en ser un lienzo en blanco desde el principio. Sea cual sea el recurso que yo utilice, lo que me dedico es a repetir incesantemente aquello que están haciendo los nativos. Me gusta mucho combinar leer y escuchar al principio, porque de esta manera puedo identificar aquello que digo con aquello que leo. Y sinceramente, considero que mi pronunciación en todas las lenguas que hablo es bastante buena porque la empecé a aprender desde el principio.
Bien, una vez que hemos terminado de hablar de la fase uno, vamos a hablar ahora sobre la transición de fase uno a fase 2. ¿Cómo sé en qué momento tengo que dejar de aprender lo básico y tengo que empezar ya a utilizar material natural? Muy buena pregunta. Realmente no hay un momento exacto. Muchas personas dicen que simplemente hay un momento en el que todo empieza a hacer clic. En alemán existe una expresión para esto: tener un aha moment, cuando todo empieza a tener sentido de la nada. Para mí personalmente normalmente ocurre después de los 2 o 3 meses que todo empieza a tener sentido y empiezo a entender la lógica de sistemas complejos que en un principio no entendía. Por ejemplo, con el ruso. Recuerdo que después de estudiar casi diariamente durante 2 o 3 meses, empezó a tener todo sentido en un momento determinado. Las lenguas son muy injustas y no te permiten darte cuenta del momento en el que estás en el propio momento. Pero como en el mundo de las finanzas, al final, si has ido haciendo las cosas paso a paso, vas a ver los rendimientos. Entonces, mi consejo es simplemente empezar a utilizar material natural cuando el cuerpo te lo empieza a pedir. Es difícil porque pasamos de ir sobre raíles, de tener un curso o una videoguía, a literalmente entrar en la jungla de lo desconocido. Pero justamente aquí se abre un infinito abanico de posibilidades. La fase 2 consiste en consumir material estrictamente en la lengua que aprendemos, sea material adaptado para gente que está aprendiendo o material ya para nativos. Diría que el nivel que tenemos que tener para utilizar este tipo de recursos ya es A2 B1. Es muy importante que entremos en esta fase poco a poco y de manera gradual. Y el factor clave en esta fase de transición es que empieces a hablar el idioma. El game changer, como se diría en inglés. Durante la primera fase no nos hemos preocupado demasiado por expresarnos en este idioma. Por supuesto que podemos hacerlo. De hecho, yo siempre recomiendo hablar con uno mismo o pronunciar las cosas repitiendo lo que hacen los nativos. Pero es en esta fase de transición cuando empieza a ser crucial el hecho de empezar a expresarse de manera más larga. Volviendo a un ejemplo personal, cuando yo aprendía alemán, recuerdo que la manera en la que pasé de una fase a otra fue, primero, escuchando el podcast de East German, íntegramente en alemán, y segundo, hablando con nativos en aplicaciones de internet. Mi proceso fue gradual. Yo no empecé directamente a tener llamadas o a escuchar podcasts en velocidad normal. Recuerdo que el primer podcast lo tuve que escuchar 3 veces para entenderlo. Y cuando hablaba con mis amigos alemanes, primero lo hacía escribiendo, de modo que podía traducir las palabras que no conocía y verificar que las cosas que decía tenían sentido. Y después, cuando ya me fui atreviendo, empecé a mandar audios cortos. Estos audios cortos se fueron convirtiendo en audios más largos y al final acabé teniendo videollamadas de horas y horas con ellos. En cuanto a consumir contenido, también estamos delante de un momento clave, porque es el momento en el que entendemos lo justo como para ir andando. Yo diría que este es el momento en el que empiezas a tener un ruedín en la bicicleta. Poco a poco te vas atreviendo hasta que llega un punto en el que te sueltas completamente y empiezas ya a ir por tu cuenta. Como he recalcado en varias ocasiones, tenemos que empezar con contenido que sea adaptado a nuestro nivel y que genuinamente disfrutemos. Personalmente yo veo mucho contenido sobre cómo aprender idiomas en otros idiomas, porque es un tema que me encanta. Y si me preguntáis a mí, considero que esta es la fase más bonita del aprendizaje. Es cierto que al principio tenemos mucha motivación y todo es nuevo, pero no es hasta que llegamos aquí que podemos utilizar de verdad el idioma. Algunas cosas que me encanta hacer es escuchar canciones que hace mucho tiempo que no escucho y darme cuenta de que entiendo muchísimo más de lo que entendía antes. Esto lo he hecho únicamente con el ruso, pero lo voy a repetir en el futuro porque me ha encantado el resultado y consiste simplemente en grabarse hablando. Yo me grabé después de un año hablando y me he vuelto a grabar ahora 4 años después y los resultados son muy diferentes. Considero que esta fase 2 es una fase eterna, porque aprender un idioma no es un proceso que termine. Y creo que comprende realmente todo momento desde el que podemos ya interactuar en esta lengua íntegramente hasta que podemos considerarnos expertos y podemos tener una vida totalmente funcional en esta lengua. Y creo que este debería de ser el objetivo principal cuando empezamos a aprender una lengua, llegar a la fase 2. Porque la fase 1 es algo que puede olvidarse en algún momento, pero cuando ya estamos en fase 2 significa que probablemente hemos dedicado una cantidad bastante grande de tiempo y os aseguro que vuestra capacidad de entendimiento ya no va a bajar. Es cierto que la expresión sufre muchísimo si no la practicas, pero una vez que pasamos de la fase 1 y conocemos lo básico, es muy difícil que olvidemos todo lo que hemos aprendido y tengamos que empezar desde cero. Por tanto, claves de la fase 2. Número 1. Empezar a hablar con nativos. Hay que ir paso a paso. Si no podemos al principio hablar, escribir por chat, mandar audios y después ya cuando nos sintamos cómodos, ir empezando a hablar. Número 2. Consumo de contenido. Tenemos que consumir contenido que sea comprensible y que disfrutemos. Las reglas son muy básicas y de nuevo recomiendo quedarnos únicamente con una fuente de contenido o dos como máximo. Utilizar un libro, un canal de YouTube, un podcast, no más. Aquí es importante tomar notas de aquello que no entendemos y empezar a trabajar activamente en estas cosas. No he mencionado la gramática en todo lo que llevamos de vídeo y esto tiene una explicación. Realmente no considero que la gramática sea algo que debe aprenderse de manera separada, sino que debemos integrarla con el resto del proceso del aprendizaje. Y debemos incluirla en ambas fases, obviamente. En la primera fase, inconscientemente, cuando comparamos la estructura de las lenguas e intentamos aprender cómo funciona, estamos aprendiendo gramática. Pero no estamos aprendiendo gramática en una lista de ítems determinada y definida que tenemos que
que hacer, sino que lo estamos aprendiendo de manera natural. En el caso de la fase 2, del mismo modo, tenemos que seguir aprendiendo gramática, y probablemente será una gramática más compleja, pero siempre lo vamos a aprender en contexto y de modo natural. Yo recuerdo que aprendí la diferencia entre wenn y als en alemán en el primer momento en el que tuve que utilizarlo. Simplemente cuando tuve que traducir una frase me di cuenta de que necesitaba saberlo. Recordad que todo esto es un proceso muy gradual y que, como os he comentado con mi alemán, pasé de consultar en el traductor todo lo que escribía a tener charlas de más de 3 horas con mis amigos nativos. En resumen, hay que integrar el aprendizaje de idiomas en la vida diaria, de modo que podamos fortalecer todas las áreas fundamentales de la lengua, o las que decidamos. Si yo tengo interés en hablar chino, pero no en su escritura, obviamente también puedo hacerlo. Pero hay que ser muy consciente de en qué fase estamos, porque una vez que lo hemos identificado es muy fácil determinar qué es lo que tenemos que hacer. Recordad que aprender idiomas es un viaje, no un destino. No hay un punto final, nunca se termina de aprender un idioma. Yo llevo aprendiendo ruso 5 años y mi nivel desde hace 4 años hasta ahora ha cambiado bastante poco. No obstante, he disfrutado un montón de la lengua y es imposible decir que no he aprendido un montón de cosas más. Como todo en la vida, mientras más avanzas en algo, más tiempo te cuesta seguir avanzando. Por eso los niveles C siempre son mucho más complicados que los niveles A. Quiero que este vídeo sirva a modo de reflexión personal, para que pienses en qué punto estás y qué es lo que deberías hacer. Por supuesto, puedes escribir en los comentarios tu situación y en qué momento del aprendizaje estás. A veces simplemente hay que pararse a pensar durante un tiempo para poder dirigir adecuadamente nuestro esfuerzo. Y bien, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya aportado y que de verdad podáis haber pensado en vuestro proceso de aprendizaje. Recordad que esto es un proceso muy personal y que depende íntegramente de vuestros objetivos. Así que seguid trabajando porque con el tiempo el esfuerzo dará la recompensa. Recuerda suscribirte a mi canal para no perderte nuevos vídeos. Próximamente voy a subir una serie de vídeos sobre cómo aprendí todos los idiomas que sé, así que suscríbete para no perdértelo. Y esto es todo por mi parte, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.